Debate el domingo. Sí. Debate el domingo. ¿Cómo lo vio? Lo vi muy superior a Massa. Para mí fue aplastante la victoria en términos del debate argumentales, digamos, de Massa sobre Milei. Lo que pasa es que no sabemos si eso va a tener incidencia. Exactamente, eso desconocemos. O sea, hay un electorado que sigue siendo muy misterioso, cómo se va a pronunciar el domingo que viene, y no sabemos si esa imagen de solvencia que Massa ha transmitido frente a un Milei que estuvo muy apichonado. Yo lo vi a Milei muy anonadado, muy apagado. Si esa imagen, ese contraste, tiene un efecto favorable a Massa o a Milei. Hay distintas lecturas se han hecho sobre esta confrontación que hubo el domingo. Las dos cosas, yo decía, ¿cómo estará de mal la Argentina? O la política en la Argentina, ¿cómo estará de mal considerada? Que el profesionalismo es un defecto. O sea, los análisis que se hicieron sobre el debate dicen, no, lo que pasa es que Massa lo va a perjudicar finalmente porque es un profesional de la política, y eso es lo que la gente no quiere. La gente prefiere un amateur, como sería Milei. O sea, ¿cómo estaremos de mal, digamos, que el profesionalismo político? Massa tiene una gran trayectoria, una trayectoria de construcción. Algunos dicen que es sinuosa, pero en realidad es una trayectoria donde ha consolidado el Frente de Renovador a lo largo de muchos años, de más de 10 años. Y bueno, ese profesionalismo se le cuestiona, como que la gente no le va a creer, y no, que es kirchnerista, etcétera, etcétera. Bueno, digo, ¿cómo está el grado de decadencia que el profesionalismo en el oficio, la eficacia para desarrollar en este caso el oficio político, es considerado o puede llegar a ser un defecto en la competencia electoral? Lo que yo vi es eso, pero yo lo veo con la cabeza formateada por más de 20 años de trabajar en periodismo y hacer análisis político de acuerdo a determinadas categorías. Y son esas categorías justamente, Daniel, las que han entrado en crisis en este momento. Son las que están en cuestión, las que no sabemos, es como que está surgiendo algo nuevo. Y Milei es un emergente de eso. Hay una estrategia clara, digamos, después del debate. Milei ha pasado de ser un tipo sumamente agresivo, ha estado muy controlado en el debate. Ahí se notó que hubo una mano de un trabajo para que el tipo no se deschavetara ante las provocaciones. Massa intentó de sacarlo de eje en más de un momento. El tipo se mantuvo tranquilo y una intención de plantear la pelea de Milei contra Massa como una suerte de pelea entre David y Goliat. ¿No? De Milei vendría a ser esa lectura libertaria, David contra el inmenso aparato de Massa, el kirchnerismo, etcétera, etcétera. Bueno, este diseño argumental tiene el inconveniente que no considera que, por ejemplo, está Massa, Macri detrás de Milei, que hay un sector importante de Juntos por el Cambio que se ha sumado a las huestes de Milei. Así que bueno, estamos a 5 días de la elección. 5 días. 4 días de la elección. La taba en el aire, no sabemos cómo va a caer. Con respecto al debate, sí, me pareció un buen debate, más allá de del resultado, me pareció un buen debate. Siempre se hace esta lectura de que porque las chicanas, que priman las chicanas y la agresividad y no las propuestas, es como gente que se pone ahí por encima de la media popular, y en realidad nadie escucha nunca las propuestas. El debate fue muy atractivo porque hay una tensión interesante donde hubo
golpes bajo el cinturón, y hubo una argumentación desarrollada por Massa y hubo un manejo de los tiempos mucho más eficaz desde el punto de vista estratégico de Sergio Massa. Ahora, eso es el mundo del espectáculo. Ahora lo que interesa es ver qué va a pasar el domingo, cómo va a ir la gente a votar el domingo. Se pusieron en contraste con otros debates, hay medios que están muy interesados en apoyarlo a Milei. Yo vi el domingo a la noche cosas sinceramente que eran vergonzosas desde el punto de vista periodístico, los intentos por hacer aparecer un resultado de debate que no había sido ese, y hacer todas estas lecturas. Pero bueno, cada uno juega para lo que quiere jugar. Hay un incremento de la agresividad, noto como que hay un incremento de la agresividad, incluso entre colegas. Está fulero en ese sentido. Faltan 4 días, vamos a ver, hay que estar tranquilo, se vota y saldrá como tenga que salir la elección y después la vida seguirá. El lunes es otra cosa. Y habrá que ver cómo sigue, y habrá que ver cómo se acomoda, y habrá que ver cómo se construye política. Por lo pronto yo creo, sí, que el profesionalismo, la solvencia en el oficio político es muy importante. Yo no creo que la solución de la Argentina ni de ningún tema provenga de una fórmula técnica. Creo sí que la Argentina necesita restaurar su ecosistema político, restaurar las relaciones políticas, superar la grieta, porque está en una posición económica y social muy difícil. Se necesita consistencia política. Y en ese aspecto creo que es muy importante la solvencia profesional. Tipos que entiendan cómo es esto. Milei seguramente tendrá lo suyo, ahí tiene un equipo también Milei, y del otro lado tenemos a Massa, que viene con una larguísima trayectoria en esto y con una construcción propia. Esas son las dos opciones, lo que hay que definir. No me parece a mí que sea sensato decir esto, bueno, como todos los ingenieros que me han tocado son malos, vamos a hacer un puente con Cotero, que es periodista. No creo que funcione así la cosa. Es necesario hacer una construcción política y hay que pensarlo bien el voto. No sé si Castillo dijo, bueno, hay mucha gente que no sabe, no puede votar por lo que quiere, y bueno, tendrá que votar en el sentido por quien no quiere que sea presidente. Claro. Un voto. El balotaje tiene el sistema de balotaje tiene esta característica. Uno ya ha dejado de elegir. Tiene que optar. Uno está en un dilema entre dos figuras. Nadie se ha hecho cargo del voto en blanco, que podría haber sido una opción, la abstención militante. En Catamarca ya lo hemos señalado, en categorías provinciales llegó al 21% el voto en blanco, que es una cifra. ¿Será que como está tan cerrado que nadie se quiere hacer cargo? Porque si el voto en blanco es mínimo, alguien va a tener que decir, bueno, yo llamé a votar en blanco y esto es lo que sacaste. No, claro. Por eso, digamos. Claro. Veremos. Digamos, a mí me llamó la atención del debate esta desacreditación del oficio político, como si fuera un defecto tener experiencia política. Digamos, Milei mencionó en el debate algunos de sus referentes, gente a la que él respeta, idolatra inclusive, la más polémica de todas, Margaret Thatcher. La más polémica de todas es Margaret Thatcher, que no es muy querida en la Argentina, digamos, ha sido la guerra de Malvinas y el hundimiento de General Belgrano fuera del área de exclusión, digamos, un crimen de guerra. Es bastante inconveniente decir, bueno, que uno admira a Thatcher. Pero haciendo abstracción de eso, Milei nombra varios personajes históricos que él admira como políticos, como líderes. Churchill, por ejemplo. Me menciona Winston Churchill, Charles de Gaulle, Margaret Thatcher, Ronald Reagan.
Con excepción de Reagan, que vino del mundo del espectáculo, pero tampoco puede decirse que no haya tenido rodaje político, todos son profesionales de la política. Y lideraron en sus tiempos difíciles. Y llevaron adelante, todos conservadores, ¿no? O sea, son tipos del oficio, no eran outsiders, que han aparecido así de la nada. Un oficio, construcciones de consenso para dar determinadas peleas. Señalo esto porque raro que Milei no tenga ni una referencia nacional, ¿no? Raro que no tenga una referencia histórica en el país. O sea, un tipo que pueda decir yo admiro a este tipo. Bueno, lo nombró a Menem como diciendo que es Claro, son la más inmediata Menem, se ve que Macri. Y Macri, sí. Dice que para él Menem el candidato más, el presidente El más mejor extraordinario que ha gobierno tenido el país. Ahí está Menem. Pero digamos históricamente, ¿no? El otro día lo escuchaba hablar y decía que era que el resultado de la PASO, donde gana la PASO, por muy poquito se pone, es como cuando Urquiza le ganó a Juan Manuel de Rosa. Es una referencia histórica de batalla Casero. Pero se me ocurrió pensar, hay otro tipo importante. Dice, esta elección, por ejemplo, dice Milei, es la elección más importante de los últimos 100 años. O sea, la elección más importante desde 1923. Claro. Tendría que ser así. Bueno, hubo elecciones importantes en esos años. Y antes también. Digamos, la elección más importante habrá sido en 1914, cuando fue el voto secreto, universal y obligatorio. Fue una elección importante. La elección donde ganó Perón fue una elección importante. La elección donde se les levantó la proscripción al peronismo y volvió a ganar Perón también fue una elección importante. La primera elección que pierde el peronismo en las urnas, 1983, retorno a la democracia, fue una elección importante. Y nos propone Milei volver al siglo XIX o principio del siglo XX, donde él dice, no sé en base a qué, que Argentina era una potencia y era el país más rico del mundo. Bueno, habría que ver cuántos habitantes tenía Argentina en ese momento, qué extensión tenía la Argentina, cuál era la complejidad de su sociedad, como a ver si es posible volver a fines del siglo XIX. No se me ocurría decir, Milei, ejemplos a mano que están, más o menos podría encontrarse de algún lineamiento, alguna sintonía ideológica. Julio Argentino Roca podría mencionar, ¿no? El tipo que consolidó el Estado Nacional. Sarmiento, Avellaneda, qué sé yo, Pellegrini, como referencia histórica. Pero bueno, no hace esto este hombre. Veremos cómo sale. La sociedad no parece estar muy interesada en estos detalles. Milei obtuvo 1/3 de los votos en la primera vuelta. Tiene el apoyo de Macri, de parte del PRO, algunos radicales estarán jugando, me imagino yo, y habrá que ver cómo sale esta elección. Por lo pronto, para cerrar, nos queda bastante todavía. Ayer salió, habló Mañana es Hoy, el intendente de la capital, Gustavo Sadi, sí, después de la elección, 22 de octubre, en este contexto de dificultades o, sí, esfuerzos que tiene que hacer Unión por la Patria por la candidatura de Sergio Massa en una escena de características muy distintas a la del 22 de octubre que las marcamos la semana pasada, el jueves de la semana pasada. ¿Cuál es la principal? Massa está solo. La fórmula es Massa-Rossi y no tiene todo el diseño de candidaturas nacionales en todo el país, diputados nacionales, senadores nacionales, ni provinciales en las provincias donde se disputaban cargos provinciales. Catamarca es una de ellas, Entre Ríos fue otra, la más importante, provincia de Buenos Aires y Cava. Bueno, toda esa estructura de candidatos que lo ayudaban en la atracción a Massa ya no está. Y es como que esa estructura se la nota
reticente para comprometerse en la pelea. Está como solo Massa, dando la lucha. Y que ese es un problema que no tiene Milei. Pues Milei puede prescindir de cualquier estructura, por ejemplo, va y lo vota a él. Y necesita un esquema de fiscalización. Que por otro lado, cabe agregar, Daniel, es mucho más sencilla la fiscalización, es una sola categoría. Son solamente 2 boletas. Es mucho más simple, digamos, hasta componer, es más fácil controlar la elección. No obstante lo cual, noto que en los últimos tiempos se insiste mucho, ya que en Catamarca sale hoy hablando el exdiputado Figueroa, Figueroa, a decir que sin fiscales el peronismo se va a robar la elección. O sea, instalar ese asuntito del fraude. De que puede haber fraude, de que le van a robar la elección, bueno. Incluso dijo Milei en algún momento que le habían robado la elección anterior, que sí, hubo cosas raras, pero sin haber planteado ninguna denuncia en la justicia electoral. Cuando hacíamos este análisis marcábamos cómo había salido la elección en Catamarca. Sí. La elección en categorías nacionales, donde el voto en blanco, que la categoría provincial había sido del 21%, en la categoría gobernador de vice, se redujo abruptamente al 7%, sigue siendo alto, no digo 7%, en la categoría presidente vice. Y Massa sacó allá a nivel provincial el 42%, casi 43% de los votos, con 104.322 votos. Eso fue el desempeño de Massa. Y los votos reunidos de Milei, Patricia Bullrich y Schiaretti alcanzaron 135.413. O sea, el universo que votó en contra de Massa, o que eligió no votarlo a Massa, sacó 30.000 votos más que Massa, acá en Catamarca, en la provincia de Catamarca. Ese resultado, esto es a nivel provincial. Claro. Digamos, Milei, Bullrich y Schiaretti reunieron el 55,5% de los votos. Eso no quiere decir que todo va a ir y se va a reunir con Milei. Digo, ha sido muy distinto el escenario obtenido por el gobernador Jalil, por el gobierno provincial, un resultado ha sido aplastante del 30% desde el punto de distancia sobre los libertarios, una posición directamente anonadada, que ni juntándose los dos y el voto en blanco logra superar lo que Jalil sacó, 54%, es muy distinto en la categoría nacional. Esto es lo que se va a votar ahora. Por eso es la preocupación del gobierno y por eso anda Jalil para todos lados y por eso anduvo en Valle Viejo y dijo, esto es una elección de los militantes, tiene que ser, porque tiene que mover todo un aparato que está medio remolón. ¿Por qué está remolón? Y porque ya somos diputados, ya somos concejales, ya somos intendentes, ya somos todo, que trabajen los otros. Cosa que hay que tener en cuenta algo. Sí tiene mucho estímulo para ganar, o para intentar ganar, los que están jugando con Milei. Claro, e incluso gente de la oposición, estos que se han sumado del PRO y radicales, que podrían interpretar que esta elección nacional en algún punto les va a dar una suerte de revancha con el lamentable resultado que tuvieron el 22 de octubre. O sea que si gana Milei, ellos sentirse para festejar algo antes de, antes de Navidad y Año Nuevo. Son como los hinchas de River cuando pierde Boca. Ya le metió Cotero la fuguita. ¿Qué opina usted, Paola? No, yo no me meto. Yo no me meto en opiniones. Bueno, pero hay ese estímulo porque aparte están los cargos nacionales. Claro. ¿No? También está lindo los cargos nacionales. No, si el parte, digamos, ¿no? Bueno, pero están todos, digo, sí. En la oposición hay un estímulo que en el oficialismo parece no haber. Un estímulo para el trabajo de estructura, me estoy refiriendo. El oficialismo está planchado. Y ahí anda Jalil. Sí, hubo reuniones viajes al interior. Con los intendentes del oeste. Haciéndolo jugar a los intendentes. Ayer hubo una reunión con la capital. Para hacer traccionar. Bueno, reunión con el de la capital, sale Gustavo Sadi. ¿Qué sale a decir Gustavo Sadi?
le preocupa la incertidumbre que ha dejado planteada Javier Milei en el debate, le preocupa que no diga qué va a hacer con la coparticipación, le preocupa que no conozca el funcionamiento del Estado, le preocupa que Milei sea un amateur. Eso le preocupa al intendente Saadi. Y sale a decirlo después de la reunión con Jalil. Indudablemente porque hubo allí seguramente un análisis de los números y están viendo cómo está la escena provincial y esta complicación, que no vaya a ser que gane Milei, que después de haber ganado las categorías provinciales y municipales por paliza, venga y gane Milei en la provincia. Y en una elección tan reñida, cada votito vale. Sí. Me toma el trabajo, Daniel, ya que habla el intendente de la capital, reaparece con fuerza. Es importantísimo que haya aparecido Saadi para el oficialismo, porque es una figura que tracciona, que tiene fuerte gravitación e influencia sobre el electorado, ha quedado demostrado en la última elección. Entonces, el mismo trabajo que hicimos para el nivel provincial, vamos a ver cómo ha salido en capital la categoría presidencial. Y el capital ha sido mucho peor. Fíjese que en capital Massa saca 36.909 votos. Milei sacó 35.981. O sea, Massa ganó en capital a Milei por menos de 1.000 votos. O sea, acá está complicado, digamos. Una elección muy, muy al hocico. Sigamos. Bullrich sacó 15.860 y Schiaretti 8.653. Entre Milei, Bullrich y Schiaretti son 60.500 votos. 60.494 votos. Contra 36.909 de Massa. Veamos. Sí, o sea, sí. Hay 23.500 votos más del eje, digamos, opositor a Unión por la Patria. Opositor a Unión por la Patria, hay más de 23.000 votos por encima de los que obtuvo Sergio Massa. O sea, está la escena provincial que ya es complicada y está la escena municipal. Si estamos diciendo que a nivel provincial Milei, Bullrich y Schiaretti sacaron 30.000 votos más, unos 30.000 votos más que Massa. Bueno, de esos 30.000, 23.500 son acá en capital. Entonces, fíjese lo delicado que está el asunto. Obviamente, ¿qué pasa acá? También es una cuestión del electorado que siente que ya ha resuelto su metro cuadrado, su realidad política más inmediata. Bueno, o sea, mi intendente va a ser Saadi, mi concejal va a ser fulanito acá en el circuito, a él se lo voy a pedir los favores, y el gobernador tal, y bueno, y Nación ya se ocuparán ellos de ver cómo lidian con el tema nacional. También hay ese relajamiento del electorado catamarqueño. Saadi, Gustavo Saadi, sacó 44.278 votos en la capital como candidato intendente. Sacó 7.369 votos más que Massa. Más que Massa. ¿Qué quiero decir con esto? Todos los candidatos de Milei y de Bullrich, porque Schiaretti no tenía candidatos provinciales, no. Bueno, los candidatos provinciales sacaron menos votos que Milei y que Bullrich. Menos votos que Milei y que Bullrich. Quiere decir que Milei y Bullrich, o Juntos por el Cambio, eran los que lo levantaban. En cambio, Massa, acá en Catamarca se da más clara, se da con gran claridad este esquema del que hablábamos. Massa saca menos votos. Los candidatos locales los subieron a Massa. Exactamente. O habrá sido una sinergia. Pero Massa saca menos votos que el gobernador y menos votos que el intendente de la capital. De manera tal que, importantísimo que la estructura que jugó el 22 de octubre se mueva también para este compromiso presidencial. En una elección que está muy reñida y, repito, donde hay una conducta del electorado muy misteriosa. No sabemos cómo va a votar la gente.
las encuestas le han venido errando Sí. sistemáticamente. En este caso son solamente dos contendientes, pero queda un amplísimo margen todavía de indecisos y de tipo que no van a ir a votar, de tipo que van a votar en blanco y de tipo que mienten. Sí, hay mucha De gente tipo que no dicen por qué no votar porque están desencantados. tienen vergüenza algunos. Y bueno, querrán decir. No quieren O no decir. querrán decir. Entonces el escenario es bastante brumoso, y habrá que ver cómo alumbra. En ese marco hay que analizar qué puede haber pasado con el debate del domingo. Un debate que, más allá de el cálculo que se haga de cómo incidirá sobre el electorado, sí mostró a un profesional de la política muy preparado, que fue bien estudiado al debate, contra un amateur que en ese amateurismo tiene su virtud. Ese es el asunto. Es esa condición de novato, de inexperto, de no contaminado, sería la palabra, es lo que atrae de Milei. El electorado tiene que definir el domingo si apuesta por eso o por un profesional de la política.